Buenas tardes y espero que estéis teniendo un buen martes. Y nada, y aquí estamos dispuestos a hablar de libros, que es lo que más nos gusta. Hoy vamos a hablar, mejor dicho, voy a hablar con José Manuel Aparicio, autor de la novela Bellum Cantabricum, novela editada por la editorial Edasa. Y nada, y aquí ya se ha conectado el autor, vamos a mandarle una invitación para que se una. Vamos a ver. Ah, dice que tiene que se necesitará la última versión de Instagram para poder unirse. Empezamos con... A ver si... No. Me sale que no te puedes unir al directo de José Manuel. Me dice que tienes que descargar la nueva versión. O no sé qué. A ver si... Vamos a tener problemas. José Manuel te mandará la solicitud para unirte al directo. No puede unirse. Está dando problemas. Vamos a ver. Em, ahora, Hola, muy buenas. Ahora ahora sí, sí, ahora ¿no? sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, Pues nada, encantado. pues aquí para hablar de Bellum Cantabricum. Sí, señor, sí, señor. Dispara lo que Bueno, quieras. la primera pregunta es ¿cómo se empieza a gestar la novela en tu mente? La primera idea, ¿cuándo te vino?
Bien, bueno, la primera idea me vino cuando yo buscaba documentación para escribir una novela de romanos, que es lo que yo siempre he querido escribir, y sobre todo que fuera un tema que no hubiera sido muy tratado ni en literatura ni por la historiografía, ¿no? Entonces, indagando, pues descubrí la Guerra Cantábrica de Augusto, esta fase final de la conquista romana de la península ibérica, que fue un conflicto muy complicado para Roma. Ya has leído la novela y ya sabes que los astures y los cántabros pues oponen una resistencia a ultranza. Mm. Cuando descubrí, empecé a tirar de esa información, me pareció un proyecto apasionante, del que no se había tratado mucho y bueno, enseguida vi ahí que tenía una novela y ahí empezó a gestarse Ujú. todo. Y bueno, decir que yo ya me he leído la novela, me fascinó, pero ahora te quería preguntar que para la gente que todavía no la haya leído, ¿qué puedes contar sobre Velum Cantabricum? Bueno, pues intentando no hacer spoilers, pues la resumiría mucho diciendo que es la historia de un mercenario hispano que combate para Roma en esta guerra de conquista contra cántabros y astures. Y bueno, pues nuestro protagonista, que responde al nombre de Sequeios, pues sufre un grave incidente con el gobernador romano Gayo Antistio Veto, que está en el frente de Cántabro. Y tras este incidente, pues nuestro protagonista decide escaparse de su campamento y se va a quedar solo y perdido en territorio cántabro, en territorio montañés, y de hecho va a ser capturado por los cántabros, como sabes. Así que Sequeios se va a tener que enfrentar a la hostilidad cántabra y al gobernador, que no se ha olvidado de él y ha jurado darle caza y lo va a perseguir a lo largo de toda la novela. Pero Sequeios no va a estar solo del todo porque va a conocer a Turenia, a una montañesa, se van a enamorar y este sentimiento tan profundo de amor que se tienen el uno por el otro, pues es lo que va a mover a Sequeios por luchar por su libertad, al mismo tiempo que Astures y Cántabros intentan frenar a la todopoderosa máquina de guerra romana. Ese sería un poquito el resumen de la historia. Y el proceso de documentación, ¿cómo fue? ¿Fue fácil encontrar la información adecuada o fue un trabajo bastante complicado? Pues fue un trabajo complicado porque no había muchas fuentes clásicas, no hay muchas fuentes clásicas, en su mayor parte se perdieron. Estaba la obra de Tito Livio, que trataba en profundidad la guerra, estaba la propia autobiografía de Augusto, que también la trataba y se perdió. Así que lo que luego nos ha llegado a nosotros son solo resúmenes posteriores de historiadores muy posteriores al conflicto. Y además son resúmenes en ocasiones contradictorios. Por lo tanto, analizar el Verum Cantabricum desde el punto de vista de las fuentes clásicas es algo complicado, por lo menos hacerlo en profundidad, ¿no? Pero en los últimos 25 o 30 años, pues los arqueólogos y los historiadores han ido trabajando sobre el terreno, descubriendo un poquito el mapa de operaciones de las guerras cántabras y en los últimos años hemos empezado a poder conocer un poquito más sobre el conflicto y eso es lo que a mí me ha permitido tener una base científica suficientemente sólida para contar esta Y ahora, historia. ahora vamos a hablar un poquito de los personajes. Sobre todo, voy a destacar dos personajes, porque como la novela tiene tantos personajes, quiero, Sí, quiero que sí. nos cuentes algo sobre Sequellos y Corocota. ¿Qué destacarías de ellos dos? Bueno, Sequeiros es un individuo que a lo largo de la novela busca la libertad de pensamiento y la libertad de acción. Él es un tipo que no quiere tener problemas con nadie, no quiere ni buscárselos ni que le busquen problemas. El problema que tiene es que, como bien sabes, todo lo que le sucede en la novela le lleva en la dirección contraria. Y por eso él se ve obligado finalmente a participar en una serie de hechos heroicos de los que él en realidad no quiere formar parte. Y eso es lo que le va a mover en toda la novela. Intentar ser libre, pero tener que hacer lo contrario de lo que quiere para conseguirlo, ¿no? Y bueno, en cuanto a Corogota, sin ser el protagonista, quizás sea no me gusta decirle gran personaje porque el protagonista es Sequeiros, ¿no? Pero es un gran personaje de la novela, por eso de ser un personaje documentado en las fuentes clásicas, aunque realmente no se sabe si participó en esta guerra, ¿no? Y yo lo he dibujado como pues un tipo muy duro, una especie de Clint Eastwood, un tipo arrogante, seguro de sí mismo, confiado, que como ya sabes es capaz incluso de ponerse delante del emperador Augusto para cobrar una recompensa por su cabeza, ¿no? Es un personaje yo creo que muy adictivo y que a los lectores y lógicamente a los cántabros que lo conocen, pues creo que les ha gustado mucho y bueno, estoy particularmente satisfecho con él. Y todos los personajes que aparecen en la novela han ido siempre por donde tú querías o ha habido alguno que han ido un poco por libre. Porque he escuchado a varios autores decir
que los personajes, por así decirlo, cobran vida propia. ¿Te ha pasado? Sí, esto es bastante habitual. Tú cuando escribes una novela planificas, dotas a los personajes de una personalidad, de unos objetivos también, pero intentas hacer de ellos seres vivos. Y como seres vivos que son, pues también están sujetos un poco a su libre albedrío, ¿no? Entonces, aunque tú les llevas por un camino, acaban desarrollándose en las escenas un poquito como ellos quieren, como ellos piden, según su personalidad, ¿no? Y eso además enriquece la novela, porque al mismo tiempo que la escribes, te vas sorprendiendo a ti mismo por lo que los personajes te piden, aunque inicialmente no lo hubieras planeado. Creo que es algo habitual, me ha pasado a mí y creo que le pasa a la mayor parte de los escritores. Si el personaje está bien tratado, es habitual que suceda. Bueno, también decir que con la novela fuiste finalista del premio Narrativas Históricas 2020. ¿Cuál fue Sí. esa sensación que al enterarte que era finalista, te lo esperabas o no te lo esperabas? No, esperarlo no, uno participa con la ilusión de a ver hasta dónde puede llegar, esperarlo no lo esperas, lo Ujú. deseas y bueno, una satisfacción muy grande y mucha ilusión y emoción porque creo que es un premio ganado en la narrativa histórica española y de alguna manera pues viene a reafirmarme o a afianzar un poquito mi carrera como escritor después de mi primera novela, Banderizos, y bueno, pues me ha puesto un poquito más en boca del lector de novela histórica en general, así que bueno, pues muy contento y a partir de ahora pues seguir creciendo Ujú. escalón a escalón, que es lo que hay que hacer, trabajar con paciencia, con calma y ir consiguiendo No, resultados. eso te iba a decir, te has referido ahora a banderizos. Creo que próximamente la editorial Edasa te vuelve a reeditar la novela. ¿Qué nos, para la gente Sí, que no haya leído Banderizos, ¿qué nos puede contar de Banderizos? pues Banderizos narra las guerras de bandos en la Baja Edad Media de Vizcaya, tocando un poquito Cantabria, entrando un poquito también en Castilla y León, y narra sobre todo las peripecias de Lope García de Salazar, que es su protagonista, un noble quizás poco conocido, pero que se le considera el primer historiador de Vizcaya. Fue un hombre Ujú. belicoso, un estratega, un militar muy, muy duro, y en esta novela pues se va a tener que enfrentar a la familia Velasco, que es una familia muchísimo más poderosa que la suya, que la de los Salazares, y bueno, se va a ver envuelto en un montón de traiciones, de venganzas, de secretos, que es una novela también seguramente un poquito más profunda y más psicológica que Velum Cantabricum, que quizás tenga un matiz un poco más aventurero. Creo que Banderizos es más oscura y es incluso una novela más conmovedora que Velum Cantabricum. Yo creo que en determinados momentos pone las emociones a flor de piel. Pienso que ese es uno de sus principales valores. Y luego, bueno, pues la épica que tiene, has leído Velum Cantabricum, pues es una novela también muy épica, con mucha fuerza, con batallas creo que Ujú. bastante logradas, aunque bueno, ya lo juzgarás más adelante. Y luego también, ahora te quería preguntar sobre los títulos. ¿Eres de los que ponen los títulos de las novelas al principio, durante o después del proceso de escritura? ¿Cuándo sueles poner los títulos de las novelas? Siempre al principio. Yo es como ponerle nombre a una persona. Si no le pones nombre a la persona, parece que falla algo, ¿no? Yo tengo que tener muy claro el título, me tiene que enganchar muy rápidamente, que yo sepa en qué dirección voy. Y una vez que tiene nombre, es como que todo va más Ujú. fluido. Evidentemente, hay mucho trabajo después de la novela, pero el nombre para mí es fundamental y lo tengo bastante claro desde el principio, siempre. Es algo en lo que siento que no puedo fallar, tiene que estar Ujú. claro siempre. ¿Ha habido algún momento que le ibas a poner algún título a una novela, pero al final, eh, por, por diversas cuestiones, has terminado por cambiar de título o no te ha pasado? Pues a día de hoy, hasta el momento, no. Para la primera proyecté el título Ujú. Banderizos, así se quedó y lo aceptó la editorial Roca en su momento y también Edas ahora. En el segundo caso, Velum Cantabricum, tuve muy claro que era el título que tenía que llevar la novela, un nombre latín, potente, que nos suena a guerra, a bélico, ¿verdad? Ujú. A Velum, y Cantabricum nos situaba mucho en el norte de la península ibérica. Lo tuve muy claro, la editorial también lo entendió así y no me he visto en la necesidad de cambiar títulos o que me lo hayan propuesto. Sí es cierto que ahora con la tercera novela con la que estoy, que es una nueva novela de romanos, tengo el título muy claro,
aunque falta algún matiz ahí, pero bueno, lo tengo muy, muy enfilado. De momento es de la dirección que tiene y me imagino, quiero pensar que el título que tenga en mente pues se respetará también cuando llegue el momento de publicarlo. Y luego también te quería preguntar por tus autores de referencia. ¿Cuáles son tus autores de referencia? Pues no son demasiados. De hecho, soy un lector que no soy un lector voraz. No leo infinidad de libros como puedes hacer tú, que me parece además que tiene un mérito enorme como lector. Escojo mucho lo que leo, digamos que leo poco, entre comillas, escojo mucho y leo muy en profundidad, digamos. Analizo mucho cada obra para intentar extraer algo positivo de ella, aparte de entretenerme, pues para Ujú. aprender de estos autores, ¿no? Mis principales referentes pues son Pérez Reverte, me gusta mucho la forma que tiene de narrar batallas, Slava Galán, que le da un poco a la zaga ahí en ese estilo, Roald Dahl es un gran descriptor de personajes, siempre tengo algún detalle de Roald Dahl, del cuentista Roald Dahl en mis novelas, Juan Antonio de Zunzunegui, que es un escritor de Portugalete que falleció ya hace mucho tiempo, es un gran estilista, me gusta mucho su estilo. Miguel Delibes también es un gran estilista e intento, bueno, en la Ujú. medida de lo posible, salvando las distancias, pues absorber un poquito del estilo de él y del estilo de estos escritores que te menciono. Principalmente, hay alguno más por ahí que ahora no me viene en la cabeza, principalmente esos cuatro son un poquito mi fuente principal de inspiración y a partir de ahí, pues bueno, a veces descubro alguna novela. Ahora estoy con esto, además, mira, tengo aquí Las uvas de la ira, un clásico de Ujú. John Steinbeck. Pues bueno, la leeré con profundidad, con calma. Seguramente me tire todo el año con ella. Como ves, no leo mucho, pero analizaré mucho el estilo y procuraré aprender algo de ella y, si puedo, pues aplicarlo en mis futuras Ujú. novelas. Tú también, aparte de ser escritor, también eres consultor editorial eh, en la, eh, en la Así es, agencia de servicios editoriales Rubrik. Eh, eso es. para, Ujú. para la gente que no sepa en qué consiste el trabajo de un consultor editorial, ¿qué, ¿cuál es el día a día de un consultor editorial? ¿Cómo desempeña su trabajo? Pues principalmente resolver dudas de escritores independientes que quieren publicar sus novelas y están empezando y no saben nada del proceso de edición, ni cómo se hace un informe de lectura, una evaluación del texto, no saben si necesitan corrección, no saben luego cómo comercializar la obra, por ejemplo, qué herramientas hay en el mercado. Asesoramiento a este tipo de escritores y asesoramiento a editoriales pequeñas, independientes que están empezando. Pues principalmente mi trabajo es ese, Ujú. asesorarles, prepararles un proyecto y luego, bueno, pues si deciden trabajar con nosotros, pues ayudarles a crecer, bien como editoriales pequeñas o bien como escritores independientes. Resumiendo mucho el día a día, que tiene mucho alboroto, pues esa Ujú. sería un poquito mi función principal en Rubric. Entonces, como también tienen relación con el mundo editorial, desde tu punto de vista, ¿cómo está ahora el sector editorial después de los momentos tan duros que hemos vivido de la pandemia? ¿Cómo- Bueno, siempre se suele decir que el sector de la cultura y de la literatura sufren en España, ¿no? Y seguramente sea cierto, aunque creo que durante la pandemia y hasta donde yo llego y hasta donde yo he escuchado y he hablado con libreros, quiero pensar que en líneas generales ha aguantado el chaparrón bastante bien. Porque claro, ha habido mucho tiempo libre, mucho tiempo en casa, mucho tiempo para leer que a veces la gente no tiene, ¿no? Incluso sabemos, seguro que tú conoces, yo también, mucha gente que no leía antes, ha empezado a leer con la pandemia, se ha ido enganchando a la lectura y ojalá no hubiera sucedido la pandemia y todo el sufrimiento que ha habido, pero bueno, por extraer algo positivo, pues ha habido gente que se ha acercado a los libros y creo que eso es positivo. Hay una oportunidad ahí de crecimiento y espero que se sostenga y que continúe con el tiempo, Ujú. Y obviamente. durante estos momentos, y durante los momentos más duros, más crueles de la pandemia, ¿qué ha sido lo que más has echado de menos? Supongo que sería el trato con el lector. Pues yo es que soy una persona como un poco fría, ¿no? Para algunas cosas. Entonces me he tomado la pandemia como con tranquilidad. He aprovechado, bueno, pues para planear futuros proyectos editoriales, para leer un poco más, para hacer deporte aunque haya sido en casa. Yo hago mucho Ujú. deporte, lo he tenido que hacer más en casa. No siento especialmente, con sinceridad, no siento haber echado de menos demasiado ninguna cosa en concreto. Intento asumir las cosas de la vida tal y como vienen. Ahora nos ha tocado vivir una pandemia
Y es lo que había, así lo he aceptado y esa es un poco mi forma de enfocar esto, de enfocar la vida en general, procurar aceptar lo que viene y no comerse demasiado la cabeza, vamos. Y luego, has mencionado antes que estabas trabajando en una nueva novela, pero aparte de esa novela, ¿tienen algún proyecto literario más en mente para a corto, medio o largo plazo? Una pregunta difícil, Kiko, una pregunta complicada. A ver, esta cabecita siempre está bulliendo, ¿no? Y pensando cosas. Yo realmente tengo en mente más o menos 3 novelas, todas Ujú. históricas. En principio pasaré del mundo romano a otros mundos, volveré seguramente al mundo medieval. También tengo en mente escribir una novela de guerra naval. Lo que pasa, claro, que esto, cada proyecto que inicias lleva años, ¿no? Lleva mucho tiempo. Y entonces tampoco quiero volverme muy loco con lo que voy a hacer a futuro. Bastante tenemos Ujú. con el día a día, con el hoy. Entonces, pues sí, seguramente estos 3 proyectos de libro y de vez en cuando, pues entre medias seguramente escribiré algún relato, que es un género también que me atrae mucho. Yo empecé escribiendo relatos y microrelatos. Y quizás me meta alguna cosa de algún guión, de Ujú. cortometraje, alguna cosita así. Bueno, pues como digo, esta cabeza siempre está huyendo y siempre está Ujú. pensando en hacer cosas, pero vamos, paso a paso. Ya tengo bastante con la novela nueva de Romanos, con eso tengo ya para 12 o 13 años, Ujú. seguro, vamos. Luego también, una pregunta que se me acaba de ocurrir es que la mayor dificultad a la que se puede encontrar un escritor de novela histórica, ¿cuál puede ser? La mayor dificultad. La mayor dificultad, seguramente, para una novela histórica sea conseguir que toda la documentación que obtienes no entierre, no oscurezca la historia de ficción o la narrativa, ¿no? Estamos hablando siempre de novela, ¿no? Pero claro, cuando uno le gusta la historia, empieza a conocer datos, siente un poco ese empuje de volcarlos en Ujú. la novela. Pero hay que tener mucho cuidado con no sepultar la historia de los personajes, los conflictos entre los personajes, que bajo mi punto de vista es lo más relevante en una novela. La tensión narrativa, la emoción dramática, que les pasen cosas a los personajes. Que todo eso vaya bien documentado, tenga una base documental sólida, sí, importante. Pero que nunca oscurezca la documentación a la historia de ficción, a la historia de los personajes. Esto seguramente sea un poco lo más difícil. Fue lo que más me costó en Banderizos, en la primera versión de Banderizos. La primera versión de Banderizos, de hecho, tenía ahí es nada, 600 páginas, ¿vale? Lo que pasa que luego yo me di cuenta de que le sobraba, tenía muchísima paja, que vale, que estaba muy bien Ujú. como datos históricos, pero a la novela le aportaba poco. Pero la versión final se quedó en la mitad, ¿no? Ese es el trabajo más complicado y es algo que vas aprendiendo con la práctica. A partir de ahí, de todas maneras, luego hay diferentes tipos de escritores y de lectores. Hay lectores y escritores a los que les gusta mucho volcar su conocimiento. Hay lectores que están dispuestos a adquirir ese conocimiento y les valen ese tipo de novelas, ¿no? Para mí lo más importante es sobre todo la historia de ficción y insisto mucho, que tú como lector te emociones con lo que le pasa a los personajes. Eso para mí es lo fundamental. Pues ya me quedo sin más cuestiones que formularte. Si hay alguien que esté viendo el directo y tenga alguna pregunta, decirles que la pueda hacer. Y mientras, pues recomendaros que la lectura de Velum Cantabricum, que seguro que os gustará. Esperemos, A ver esperemos. si hay alguna pregunta. Bueno, no hay... Sí. A ver. Lo tengo que haber explicado todo muy bien, Kiko, ¿eh? Porque aquí nadie pregunta nada. Ya estoy viendo que no hay ninguna pregunta. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Ha sido hay una pregunta, dice, si has tenido muchas horas en recabando datos históricos. Pues muchas horas, muchos días, muchas semanas y muchos meses. Como he dicho antes, pues del Velum Cantabricum no existía demasiada documentación, pero a poco que exista, no dejas de tener que tragarte un montón de libros, tesis, estudios, monográficos, analizar las fuentes clásicas aunque sean escasas. Sí, es un trabajo inmenso que puede llevar, por ejemplo, con la nueva novela con la que estoy. Yo creo que el proceso de documentación, menos de medio año entre que recopilas, analizas, tomas datos, tomas notas, los datos te llevan a nuevos datos, etcétera, etcétera. Son muchos meses de trabajo y luego muchísimo te sobra.
te sobra realmente, pero necesitas conocerlo porque en un momento determinado puede aparecer algo útil y lo metes en la novela, ¿no? Sí, el gran trabajo del escritor de novela histórica es ese, que tiene que hacer también de investigador, una primera fase de investigación. Un trabajo duro, pero bueno, también es a los que les gusta la historia como a ti, es muy divertido aprender todo lo que es el pasado de la humanidad, me parece No, apasionante. por eso también a mí me gusta la novela histórica precisamente para eso, para conocer cómo vivían las gentes de entonces. Sí, la gran virtud de la novela histórica seguramente es que es capaz de hacer llegar al lector de manera amena un periodo histórico que de otra manera le sería mucho más difícil, ¿no? Porque si tú compras una tesis universitaria, por ejemplo, y te la lees entera, pues hombre, si no eres una persona muy ducha, muy técnica, a lo mejor te aburres, ¿no? Entonces la novela tiene esa gran virtud de acercarnos a otro periodo pues de una manera sencilla y mucho más entretenida. Eso creo que es muy saludable y creo que por eso la novela histórica tiene un público tan fiel y tan sostenido en el tiempo. A ver si hay alguna pregunta más. Pues no veo ninguna más. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo un rato y nada, y que seguimos en contacto. Igualmente. De acuerdo, nos vemos para De acuerdo. banderizos, ¿vale? Un saludo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.